Estás escuchando Teorías de lo Fantástico, el podcast, un proyecto dedicado a divulgar la literatura fantástica y sus géneros colindantes. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este podcast de literatura fantástica, donde nos especializamos justamente en abordar este y géneros colindantes. Como no puede ser de mejor manera para un podcast de literatura fantástica, tenemos justamente a una de las autoras que ya, aunque es una voz joven, también ya es una voz consolidada en México. Lola Ancira, bienvenida y muchas gracias por tu tiempo. Hola, gracias a ti por la invitación, Carlos. Bueno, pues como arranqué, realmente es lo que a mí me parece algo pues curioso de que realmente estás entre esas voces, pues no emergentes, porque ya tienes un rato, tienes varios libros publicados, pero sí jóvenes, ¿no? Hasta cierto punto, y también ya eres una voz consolidada, ¿no? O sea, estás justamente en esa línea que a mí me parece que ya formas parte de la tradición de lo fantástico en México, y por eso me da mucho gusto que estés aquí con nosotros para hablar justamente de esto. Hemos tenido en anteriores capítulos escritoras muy jóvenes, muy emergentes, y también ya tuvimos la oportunidad de estar con Ale Amato, que pues es como investigadora, ¿no? Entonces tú eres como que una de las voces más consolidadas que tenemos de invitada, y eso me parece muy, muy bonito. Como es un podcast de fantástico, me gustaría empezar por preguntarte justamente cómo es que llega lo fantástico a tu vida, más que nada como lectora, como pues no es un género que uno se encuentre muy en aulas o escuelas, pero ¿cómo llegó a tu vida? Sí, pues precisamente tiene que ver con lo que comentas, porque fue una literatura que yo conocí, digamos, como de manera paralela a la academia, digamos, porque, bueno, no fue en la facultad, fue antes, fue en la preparatoria, y cuando yo descubrí la literatura fantástica fue, pues, una cosa muy grande, porque justo dije, bueno, la literatura no es solo eso que leemos en la escuela, que tiene que ver o que se apega a lo realista, sino que hay también esta otra vertiente que en ese entonces no sabía que tenía este término, pero sí, este término que es tan usado, ¿no? Tan popular de volar la cabeza, sí fue lo que me pasó cuando leí, empecé a leer a Borges, a Edgar Allan Poe, a Cortázar, a Quiroga. Entonces, siento que en la escuela me dieron como las bases del realismo, como a todos en las escuelas, pues, en lo académico, pero cuando yo lo descubrí por mi cuenta, que tiene que ver también con que mi papá viajaba mucho por su trabajo y en estos viajes nos llevaba a librerías de viejo. Entonces, lo que siempre hay en las mesas de librerías de viejo, en las primeras mesas, son libros clásicos, sobre todo de Edgar Allan Poe, de Quiroga, de los que ya mencioné, y pues era lo que yo leía en ese momento, y cuando lo empecé a leer, pues sí, descubrí como todo este mundo nuevo para mí, y pues de ahí me seguí como lectora y empecé a escribir un poquito después. Yo creo que empecé a descubrir este mundo como a los 14, 15 años y empecé a escribir a los 15 o 16. Entonces sí está también vinculada mi experiencia de escritora con el de lectora de literatura de género. Sí, algo que me llama la atención justamente es que, por ejemplo, los autores que mencionas, pues para nuestras generaciones ya son clásicos, ¿no? Y ya son casi imposibles de no encontrarlos porque son los primeros, y más como literatura latinoamericana. Pero alguna vez, por ejemplo, yo tomé un curso con Ricardo Bernal de gótico, y tú diste una clase sobre Hoffman. Y me pareció muy interesante porque Hoffman no es ni siquiera como dentro de esos clásicos tan conocido como Poe, ¿no? Incluso a lo mejor como Maupassant, pero Hoffman es un pilar muy importante en lo fantástico. Entonces, ahí de ahí vi también como realmente te metiste, ¿no? Te metiste de lleno a buscar, a investigar, o no sé si tuviste algunas recomendaciones, si encontraste lectores asiduos que te hicieron llegar a otras lecturas, pero me gustó mucho porque también te viste muy apasionada de Hoffman, lo cual me gustó porque también me gusta mucho, pero sí, traes un bagaje de lecturas súper interesante, y de ahí, por ejemplo, tú fuiste como, siempre quisiste ser escritora, o sea, dije, o cómo fue el hecho de decir, quiero escribir fantástico. No, también tiene mucho que ver con la escuela, porque una maestra de español en el primer semestre nos dejó de tarea escribir un cuento, y era cuando yo estaba como en justo mi fuerte de estar leyendo cuentos de autores de literatura de género, y
pues dije, a ver, voy a intentar hacer algo como lo que yo estoy leyendo y que me encanta. También un episodio como muy particular es cuando leí por primera vez La gallina degollada de Quiroga, que es también, bueno, va más relacionada con el terror. Entonces, lo que me propuse hacer justo fue como impactar o fascinar a los lectores con cuestiones que tuvieran que ver con lo tétrico, lo terrorífico, lo fantástico. Y en ese entonces, el primer cuento que escribí tiene más que ver con la cultura popular, con un autor de cómics que me gusta mucho, que es Roman Dirge, que tiene un cómic de Lenore, que está basado en el poema de Lenore de Edgar Allan Poe. Entonces, pues ya se imaginarán de qué tipo es ese cómic. Yo era súper fan también en ese momento de ese tipo de literatura y ese tipo de cultura pop. Y entonces como que reuní lo que consumía más en ese momento y empecé a escribir. Y pues fue muy bien recibido. Entonces de ahí seguí escribiendo, pero ya me fui más hacia la beta fantástica. Fue como que donde encontraste tu camino, ¿no? Tu esencia. Porque justamente estaba revisando y vi que tu primer libro de cuentos publicado, que es Citada de Óbitos, viene fecha 2013 y después en 2020, si no me equivoco. Entonces tuvo una primera como edición en otra editorial, ¿verdad? Que no es la que ahorita se distribuye. Sí, se publicó en 2013 con una editorial que ya no existe, que es era una editorial independiente de Zacatecas que se llama Pictografía, y fue por una convocatoria para escritores de centro occidente del país. Yo nací en Querétaro, entonces ese estado entraba, y afortunadamente pues lo eligieron, lo publicaron, y pues se acabó, yo creo que como a los 2 años ya no había libros. Entonces un poquito después me contactaron de Fondo Blanco y yo les propuse reeditar ese libro, que pues es el primer libro de cuentos. Ya tenía para ese entonces otros 2 libros de cuentos y me preguntaban mucho por el primero, o sea, seguía leyendo, se seguía buscando. Entonces pues yo dije, yo creo que si hay un público que todavía quiere consumir ese libro, entonces pues podemos seguirle dando vida. Y le ha ido muy bien en en esta segunda edición, en la primera también que se agotó, pero sí es un libro que se vende mucho, y para esa reedición pues hubo una revisión previa. Entonces, a varios años de haberlo publicado, yo también pensaba qué tanto pues qué tanto me sentía a gusto con esos cuentos, con esas primeras historias, y dije, bueno, ¿qué tal que lo releo? Ya no me gusta y me echo para atrás con la reedición. Pero no, lo leí y me sorprendí porque dije, no, es que sí me gustan los cuentos, me gusta esa primera Lola que estaba publicando, me gustan las historias, las tramas, o sea, creo que están bien trabajados en general, y por eso decidí que sí saliera la edición tal cual como está la primera, solo que añadimos 3 cuentos más. Entonces es como el plus de esta nueva edición. Sí, yo, fíjate, ese primer libro que publicaste para mí fue el último libro que leí tuyo, ¿no? Como que me fui para atrás, para adelante. Y creo que eso es interesante porque todos los que te leen como que quieren seguir leyéndote, ¿no? Yo creo que por eso te piden tanto que dónde está tu primer libro. Y como lo mencionas, tú eres de Querétaro y eso me parece importante de resaltar, porque quería preguntarte antes de llegar como ya a platicar sobre tu obra en general, ¿qué tan difícil o qué tantos problemas es este camino justamente de llegar a publicar tu primer libro o de llegar a hacerte un nombre en la escena, sobre todo de lo fantástico? Y viniendo, por ejemplo, de Querétaro, tú, si no me equivoco, ahora estás en Ciudad de México, y también pues yo creo que son decisiones que tomas con base en pues tú querer seguir esta carrera, ¿no? ¿Cuál ha sido esas problemáticas? Pues yo nací en Querétaro, pero viví la mayor parte de mi infancia y juventud en Guadalajara. Entonces, en Querétaro realmente he estado poco tiempo. Después de terminar la prepa, pasaron algunos años, bueno, un par de años, 2 años. Después me fui a Querétaro porque quería estudiar criminología y, bueno, hice el propedéutico. Además, me faltaron algunos puntos y dije, pues debería estudiar literatura. Si me gusta escribir y leer, pues ya, letras. Me fui a Letras Modernas en la Autónoma de Querétaro. Ya tenía pues justo como un año viviendo en Querétaro. Entonces, en realidad solo estuve en Querétaro para estudiar la licenciatura, y un semestre me vine de intercambio a Ciudad de México a la UNAM, a letras también, y
Bueno, ahí lo que pasó es que cuando me vine para acá dije es que me tengo que cambiar de ciudad. O me regreso a Guadalajara o me voy a Ciudad de México, pero en Querétaro pues para mí no había muchas cosas, ¿no? Todo está centrificado, eso también lo sabemos. Acá están las grandes editoriales, los grandes periódicos, editoriales independientes también que se están abriendo camino. Entonces yo sentía que no me podía quedar en Querétaro si quería seguir por el camino de la escritura y de la edición, que posteriormente también comencé a trabajar en la edición. Entonces, pues fueron esos 4 años, empecé a conocer a la gente de Querétaro, pero no había, digamos, un gremio literario, si podemos llamarlo, como el que hay ahora. No existían las librerías independientes que existen ahora, algunos sellos independientes también que ya existen. Era muy distinta la gente que formaba parte como del ámbito literario y tenían ya cierta edad. Entonces, tampoco congeniamos mucho en cuanto a generaciones con la mayoría, con algunos sí, y yo participé en algunos fanzines, en algunas revistas, en algunas presentaciones, lecturas en voz alta, pero en general sentía que había como una brecha con la mayoría de hombres, ¿no? Que estaban en el medio literario en ese entonces en Querétaro, hace 15 años o más. Entonces, pues decidí venirme para acá, que también tiene que ver como con esta expectativa de ciudad, ¿no? De gran ciudad que tiene un montón de cosas culturales, pues de también de cuestiones musicales, cuestiones artísticas. Entonces me vine para Ciudad de México y en sí, pues la mayor parte de mi trayectoria la he hecho acá. Mi primer libro salió en 2013, ya lo comentábamos, y yo ya estaba viviendo acá. Entonces, acá fue donde empecé a promoverlo, a ir a presentaciones, a conocer a gente, a conocer a escritores. Conocí a Lea Mato también, que fue mi maestra algunos meses en el diplomado, que yo la adoro y la recomiendo siempre. Entonces, acá empecé a hacer mi carrera, digamos, de escritora, y acá seguiré. Sí, desgraciadamente, pues como dices, todo está centralizado. No sé ahorita tú qué pienses después de la pandemia, como que todo lo virtual también ha sido una especie de puertas para dar clases virtuales, talleres virtuales, y no sé si eso al menos ayuda un poco a abrir la brecha, que sigue siendo, pues, en comparación con lo presencial, pues corta, ¿no? Una pregunta antes de ya pasar, fíjate, ahorita tú dices, me vine para acá, tú veo que tenías como que esa característica de decir yo quiero ser escritora y editora. ¿Qué recomendación podrías hacerle, por ejemplo, a escritoras jóvenes que justamente están en eso, ¿no? Porque no es una carrera, ni siquiera estudiándola, ya sea letras o escritura creativa, que tú puedas salir y decir, bueno, yo soy escritora y vivo de esto, ¿no? O sea, es algo muy difícil en general las humanidades y las artes. Entonces, ¿tú qué dirías que se necesita? ¿Es una especie de terquedad o de buscar o de, como en cualquier otro ámbito, tener contactos? No sé, este camino es muy difícil. Tú que ya habiendo cruzado gran parte de ese camino y teniendo el nombre que tienes, ¿tú qué recomendación podrías dar? Pues yo creo que lo principal es no pensar que se tienen que venir a Ciudad de México porque eso ya cambió, ¿no? O sea, ya justo lo estábamos comentando, ya hay un montón de bibliotecas, librerías, editoriales independientes, talleres, cursos online también, te lo estabas comentando. Entonces yo creo que ya no es necesario como cambiar de ciudad, sobre todo porque yo estaba pensando en otra palabra que era gentrificación y dije centrificado, pero estoy uniendo gentrificación y centralizado. Entonces, bueno, todo está aquí, ¿no? Es muy caro vivir en la Ciudad de México. O sea, hay una serie de problemas que no se ven. No sé, si tú ves fotos y videos, es, ay, claro, está en Ciudad de México, le va súper bien, pero no se ve cuánto pagamos de renta, cuánto batallas justo para conseguir un buen lugar para vivir. Entonces, hay una serie de cuestiones que sí dificultan mucho estar en Ciudad de México. Si no tienes un buen empleo, no puedes tener un buen departamento o un departamento decente, ¿no? Al menos. Entonces, ahí vienen ya otras cuestiones que se arrastran de cambiar de ciudad, sobre todo si no conoces a mucha gente. Yo llegué aquí a conocer a todos, o sea, no tenía conocidos, no llegué como a vivir con alguien directamente. Entonces, bueno, son como una serie de problemáticas que hay que tener en cuenta, que yo agradezco mucho que ya no tenga que ser así. A mí me encanta es ver que hay talleres también, sobre todo, por ejemplo, para autoras que son especializados para mujeres o donde solo son grupos de mujeres, y eso no existía en mi época. Yo tomé varios talleres con hombres, casi siempre, y a partir, también lo comentabas, de la pandemia, yo empecé a tomar también talleres en línea, luego los empecé a dar. Yo tengo casi 5 años ya también dando talleres. No empecé en 2019, pero bueno, se atravesó la pandemia también a unos meses.
Entonces es otra gran oportunidad para conocer a otras personas que les interese lo que a ti, para conocer a otras personas que quieran escribir sobre temas que a ti te interesan, para estudiar también con otras autoras, con también catedráticos, con investigadores como Aleamato, y eso a mí me fascina porque es justo esa oportunidad de no tener que moverte y que implica muchas otras cosas para poder aprender y para poder escribir y para poder darte a conocer. Entonces, pues nada, a mí me hace muy, muy feliz que existan todas estas posibilidades ahora de publicar en revistas, también revistas que están en internet, que ya no es todo en papel, que ya no son tampoco estos apartados del periódico donde también se publicaban cuestiones culturales. Ahora ya casi todo es digital, y eso yo también siempre lo menciono en mis talleres, que ahora es mucho más fácil publicar porque pues no tienes esta cuestión de pelear por un lugar en el papel o de pelear por un lugar en una antología que sea física. Entonces hay muchas oportunidades justo de darnos a conocer o de darse a conocer cuando están empezando a escribir, y yo creo que si se aprovechan, pues es una oportunidad muy, muy buena. Sí, quería hacer justamente esa pregunta porque luego vemos así escritores y decimos, ay, seguramente solo escribió bien y ya, ¿no? Las editoriales llegaron y se les dio la vida de escritor, pero realmente es súper complicado, pues, formarse un camino de escritor o escritora, y sobre todo en fantástico, ¿no? Porque muchos premios, muchas editoriales como que todavía no, ahorita las hay. Lo que me gusta de lo que decías, por ejemplo, editoriales independientes, por ejemplo, como Casa Futura, si no me equivoco, es Pachuca. También está, bueno, Ocelote, que está en Guanajuato, si no me equivoco. Entonces también ya no es necesario que al menos las personas que están allá pues tengan que venirse para acá para encontrar algo, ya es, y hasta luego las convocatorias ya son todo por ejemplo, algunas antologías, todo por cuentos enviados por correo, ¿no? O sea, ya ni siquiera tienes que llevar así como que tu papelito y nada. Pero bueno, ahora sí quiero empezar justamente hablando de tu primer libro de cuentos, Tu cita de adultos. Ahorita me decías, me pareció curioso que tú querías estudiar criminología, ¿no? Y luego he visto también que tienes, pues no sé si llamarlo obsesión, pero te llama la atención, por ejemplo, los cementerios. Entonces tu relación con la muerte se nota para mí desde el primer libro, donde creo que también sí se nota una Lola distinta, empezando porque son cuentos mucho más cortos de los que sueles tener después, y eso también le da otro tono, ¿no? A cada cuento. Siento también que esa Lola, no sé si decir más experimental, pero sí tienes hasta un lenguaje distinto, ¿no? Un tratamiento distinto en general en los cuentos, y también no sé si los libros de cuentos, ya hablaremos de ellos después, son más conceptuales, y en el primero siento que es más como general, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaste a este primer libro, y qué relación también encuentras en esto de la muerte e incluso de la violencia, y cómo lo llevas a tu terreno de escritura? Bueno, pues ese libro de cuentos se formó de los cuentos que ya tenía escritos. Eran cuentos que yo escribí, me parece que aproximadamente de los justo 17 a los 20 más o menos. Entonces son cuentos muy experimentales, como ya lo mencionabas, muy fragmentarios, muy poéticos, muy oníricos. O sea, sí es completamente experimental todo, porque pues precisamente son mis primeros textos. No había tomado ningún taller, nadie me ayudó a revisar el libro, entonces también fue algo como muy mío. O sea, yo lo trabajé, yo solita me corregía, yo hacía todo, y creo que eso, pues también, digo, no es por echarme flores, pero creo que tiene mucho mérito, ¿no? Estar como picando piedra tan desde cero, y afortunadamente lo eligieron. Yo tenía muchos amigos y compañeros que criticaban muy positivamente mi obra, entonces yo creí en ellos y gracias a ellos pues seguí escribiendo, y también me atreví como a mandar este manuscrito, ¿no? Porque la primera vez que mandas es como, no, pero no voy a ganar, pero ¿para qué lo mando? Pero no es tan bueno lo que escribo. Pero sabes que hay cierta oportunidad de que ganes, ¿no? Si no, pues no mandarías a nada, aunque pierdas. Entonces lo mandé, dije, pues a ver qué pasa. Lo eligieron, y sí, como dices, también son cuentos más breves, son cuentos desde una cuartilla, 3 cuartillas, hasta 5. No he escrito minificción, pero alguna vez espero hacerlo. Pero bueno, era la forma en la que yo me acercaba al género del cuento y al género fantástico de terror. Hay incluso ciencia ficción también, que no soy muy adepta a la ciencia ficción, pero ahí hay
también algunos visos, hay unos homenajes, hay 3 homenajes a cuentos de Borges, que pues yo estaba fascinada con, digo, mi abuelo literario Borges. Entonces era también una forma de acercarme a la literatura desde esa concepción que yo tenía de que era algo muy elevado, de que debía tener un lenguaje muy estético, muy intrincado, y todo eso se nota un montón, ¿no? Mi papá me dijo incluso así de tú necesitaba un diccionario a un lado para poder leer tus cuentos. Entonces, era la forma en la que yo veía la literatura y el cuento específicamente en ese entonces. Después se fue modificando un poco. Para el segundo libro, por ejemplo, quise alejarme un poco del fantástico, pero se me dificultó. Luego dije, ¿por qué me estoy haciendo esto, no? Si lo mío es el fantástico. Pero también me fui más hacia el terror social, que ya se ve un poco en Tusitala. Entonces, creo que fui afinando justo mis obsesiones, que tienen que ver, como siempre lo digo, con la muerte, con la locura, con el encierro. Y bueno, el tema de la muerte también está pues muy arraigado en lo que yo escribo, porque tiene que ver con 2 pérdidas muy cercanas que yo tuve hasta antes de los 17 años y a los 17 años, que fue cuando yo estaba también empezando a escribir. Entonces todo eso justo configuró también la temática de lo que escribía. Sí, creo que también desde los títulos se puede notar eso que dices del diccionario. Te digo, yo en el primer, o sea, sí me encontré con una Lola distinta, porque te digo que yo primero leí los últimos que publicaste, donde pues a lo mejor ya tienes, pues obviamente más experiencia, y en el primero sí sentí como, wow, o sea, sí es diferente leer a Lola, a esta primera Lola, y que de hecho ya tiene pues un poquito más de una década. Y incluso digo, en el título, ¿no? O sea, un título más Tusitala de hábitos, ¿no? No es tan, por ejemplo, el que sigue, que es el Vals de los Monstruos, siento que es hasta incluso más directo, ¿no? Más de, pues, a lo mejor a lo que tú le invitas al lector a que entre a leer tus cuentos. Y en este segundo libro, me acuerdo que fue el tercero o el segundo que leí tuyo, y me gustó mucho también el primer cuento, que se me hizo súper diferente a lo que habías estado trabajando, porque es más como una especie de cuento antiguo, o temática antigua, ¿no? Que es esto de los, especie de autómatas, o especie de muñecos raros, ¿no? De creaciones raras. Y vuelvo a lo mismo de Hoffman, me pareció muy hoffmaniano, ¿no? Y yo leí el primero y dije, es que esto es puro fantástico. Y luego me resultó divertido escucharte, ¿no? Que intentaste como alejarte de ese fantástico, pero no sé si tu yo interno dijo, no, tengo que estar aquí a fuerzas, ¿no? En lo fantástico, es como que tu terreno más rico. Pero sí, en este segundo libro de cuentos, El Vals de los Monstruos, sí siento que ya hubo un gran paso, ¿no? Y aparte pasaron años, ¿no? O sea, no fue tan inmediato, ¿verdad? No, de 2013 mi siguiente publicación fue hasta 2018, o sea, pasaron 5 años para el Vals de los Monstruos. Y ahorita que comentabas lo de Hoffman, yo lo estaba pensando también por la cuestión de los autómatas. Entonces ahí está como el bagaje. Y bueno, el Vals de los Monstruos lo escribí con mi primera beca del FONCA que tuve en 2014-2015. Y tardó todavía 3 años más para salir con Tierra Adentro, pero yo estaba necia de que quería que saliera en tierra adentro, entonces me esperé hasta que se logró. Y bueno, también eso tiene que ver, ¿no? ¿Por qué tardé tanto en publicar? Porque en sí el libro ya estaba en 2015, pero bueno, hubo un proceso editorial, de convocatoria, entonces esa es otra, ¿no? A la que estamos como sujetos los escritores, a las convocatorias que debemos mandar, el tiempo que debemos esperar a que nos respondan o que no nos respondan nunca. Entonces, bueno, ya son temas que salen de nuestras manos. Y ahorita eso que mencionas también ya se nota una Lola que estaba más sabiendo ya cómo era la industria de la escritura, ¿no? O sea, porque ya estabas buscando con quién, ya habías tenido una beca. También esto de las becas es algo, un ancla del que alguien escritor te puede agarrar, ¿no? O sea, para no estar tan al aire, tanto económicamente como también supongo que tener una fecha de entrega te da cierta de trabajo, ¿no? Ya verlo, a lo mejor la escritura más como una profesión y decir, bueno, tengo que sentarme a escribir porque ahora ya es pues sí, tu profesión, tu trabajo. Cambió entonces esa mirada también escritural en ti al tener esa beca y si no me equivoco, después volviste a tener algunas otras becas, ¿verdad? Sí, totalmente, porque también te da la oportunidad de trabajar con compañeros, con tutores. Entonces,
sí es como ya distinto estar trabajando yo sola, estarme revisando yo sola, que tener a otras 6, 7, 8 personas leyendo mis textos, comentando mis textos, a un tutor que es un escritor o una escritora que ya tiene cierta trayectoria. Entonces sí es muy distinto como ya pasar a este otro lugar de poder trabajar con otras personas que están justo en lo que tú, ¿no? Con otros escritores, con colegas. Sí es muy distinto. Para mí también fue muy importante ese cambio en mi forma de trabajo, y lo que comentas también, que tienes fechas de entrega, entonces no es como, sí, voy a escribir este cuento y lo voy a pensar 2 semanas y lo entrego en 2 meses. No, o sea, el FONCA te pide justo un proyecto de inicio y ahí tienes que especificar cuántos cuentos vas a escribir, de qué va tu proyecto, de cuántas cuartillas van a ser. O sea, sí debes tener claro qué quieres escribir en un año, porque si no, pues tu proyecto entonces no merece apoyo, ¿no? Fue la segunda vez que pedí el apoyo, la primera vez no me lo dieron, la segunda sí. Entonces también es lo que dices, tomarte en serio la cuestión de la profesión de escritor, porque ya te van a dar un apoyo económico para que puedas escribir lo que tienes en mente, y eso es también una cosa muy, muy, muy genial, que también hay autores que yo he escuchado en Sudamérica que dicen, es que acá no tenemos eso, ¿no? En México hay becas, hay apoyos, acá no los tenemos. Y yo siempre digo, tenemos pocas becas y pocos apoyos, pero existen. Entonces, sí es muy importante también tenerlos en mente, estar checando las convocatorias, estar aplicando, porque incluso jóvenes creadores, por ejemplo, es hasta los 35 años. La Fundación para las Becas, para las Letras, mexicanas, es hasta los 30. Entonces, no podemos tener esos apoyos siempre, ¿no? Tenemos que estar viendo a cuál podemos aplicar ahora, y justo ya lo mencionabas desde el principio, ¿no? Es muy complicado vivir de ser escritor. Hay que buscar otras formas de obtener ingresos. Yo, por ejemplo, doy muchos talleres, doy cursos, participo en otros proyectos, he estado de jurado en varios concursos también, voy a ferias. Entonces hago un montón de malabares para poder sobrevivir en esta ciudad monstruo, pero sí, las becas y los apoyos para mí son súper importantes, y también en los talleres siempre estoy recomendando que estén revisando convocatorias para sacar el mayor provecho de todos esos apoyos. Y que también tiene su chiste, ¿no? O sea, una cosa es como decir, bueno, voy a escribir un libro de cuentos, pero otra cosa es como visualizarlo, como dices, como un proyecto que vas a presentar a una beca, porque pues acá hay siempre, o una beca o una convocatoria, tiene ciertas características que tienes que tener. O sea, ya siento que también esta parte de escritor o escritora de todo viene muy de inspiración, muy romántico, muy idealizado. Sí está bien, sigue, pero se frena, ¿no? Y tienes que tener tus ciertos límites, hasta incluso de la extensión que tienes que presentar, todo eso. Y mencionas que la primera vez no te la dieron, después ya. También hay una experiencia en eso, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en cuestiones, en mi caso, más académicas. También uno se da cuenta, pues, que te pide una maestría, no solamente es como, quiero estudiar y ya. Entonces, en escritor es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí también tienes esa parte como de ya tener unas tablas para convocatorias, para editoriales, para todo eso. Y este segundo libro, entonces, es el resultado, ¿no? De esa Lola ya más experimentada, más centrada, más profesional también en ese sentido. Y después vendrá un tercer libro, que no sé si lo estoy diciendo de la mejor manera, pero es un libro que te da mucho alcance, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor también lo digo por mi experiencia, porque yo te conocí por Tristes Sombras, pero vi que Tristes Sombras tuvo una repercusión muy potente, no solo en la ciudad, sino a nivel nacional. Se hablaba de él por todos lados. Yo me acuerdo que lo vi por muchos lados. En ese tiempo yo hacía creación en BookTube, y también yo hice algún video de eso, veía que muchas personas lo hacían. Entonces, ahora ya en este tercer escalón, que fue Tristes Sombras, ¿cómo fue la experiencia? Porque también siento que es una Lola súper, pareces más una investigadora, ¿no? O sea, todo el trabajo de investigación que hiciste para poder tener tu proceso creativo, o sea, no como un artículo, sino ya que sabías todo lo de Lecumberri, todo lo de la Castañeda, pudiste entonces explayarte en hacer cuentos de esos que son fascinantes también por el trabajo que hay detrás, ¿no? Entonces, a ver, cuéntame un poquito de Tristes Sombras. Sí, pues Tristes Sombras lo trabajé con la Fundación para las Letras Mexicanas durante un año. Esa vez yo había aplicado otra vez al FONCA, no me lo dieron, pero dije que voy a aplicar a la Fundación. Ahí sí me dieron la beca, afortunadamente, pero también fue hasta el segundo intento. Entonces, pues nada, no es como que todo me lo hayan dado a la primera o que todo haya sido tan fácil.
que ya también lo mencionabas. Y en la fundación trabajé ese libro que es de ficción histórica, que además era la primera vez que yo hacía algo similar. Fue como también muy experimental. Yo creo que todos mis proyectos tienen justo esta cuestión de experimentar, de hacer algo un poco distinto a lo que hacía antes, pero con las bases del fantástico, del terror, de lo psicológico y demás. Y bueno, también quería comentar porque decías cómo cambia la forma de trabajo después de tener un apoyo de este tipo. Y sí es muy importante para mí porque el primer libro, ya lo decía yo, reuní cuentos que ya tenía escritos, los mandé y ya. Pero para el primer Fonca, dices que ya era profesional. Bueno, yo trataba de ser profesional, pero fue como, ok, esto se hace así, esto se entrega así, hay que hacer estas correcciones, no sé, me equivoco mucho en esto, repito mucho estas palabras, entonces también me empecé a dar cuenta como de lo que más, en lo que más erraba en literatura y lo pude ir corrigiendo poco a poco. Entonces ya para Tristes Sombras dije, ok, quiero hablar de la Castañeda primero, porque es el manicomio más grande que hubo en nuestro país durante el siglo pasado. Y me encanta la arquitectura y también estaba fascinada con las fotografías que había encontrado de la Castañeda y se me hacía muy peculiar que no hubiera más literatura en torno a la Castañeda, que sí hay grandes libros, pero no hay tantos. Entonces dije, quiero escribir sobre la Castañeda. Investigando me di cuenta que estaba muy ligada a Lecumberri y dije, ok, tengo que escribir sobre estos dos espacios. Y así fue como empecé a planear el proyecto, ya que tuve la beca de la fundación, no te piden un proyecto, pero dije, ok, si ya lo tengo planeado, si ya estoy pensando en esto desde hace años ya casi, y ya hice la investigación, ya leí un montón, pues lo voy a escribir. Entonces, ahí también estuvo muy bueno porque escribí bueno, el proceso fue acompañado de otros compañeros, de otros amigos, de otros colegas, de otro tutor, que también se fijan como en otras cuestiones, entonces todo eso te enriquece un montón y justo pues Tristes Sombras es lo que es gracias a esa beca, a esos amigos que estuvieron trabajándolo conmigo y a mi tutor y también a los editores ya después, porque casi nunca se menciona el trabajo de los editores, pero tanto el Vals de los Monstruos como Tristes Sombras tuvo mucho apoyo por parte de mis editores que lo trabajaron conmigo y los dos no serían lo mismo sin ese trabajo también posterior editorial que es súper importante. Y pues Tristes Sombras es eso, ¿no? Es un libro de ficción histórica con 12 cuentos, 6 sobre la Castañeda, 6 sobre Lecumberri, pero además yo decía, es que primero, ¿quién me va a querer publicar esto? ¿No? Es una cosa rarísima, es una cosa del siglo pasado, o sea, tenía como muchas particularidades. Afortunadamente, Paraíso Perdido ya tenía la puerta abierta para mí, ya me habían dicho, lo que nos mandes lo publicamos, entonces pues ahí yo estaba más entusiasmada, yo lo seguí trabajando súper bien, pero sí dije, si ellos no me lo publican, no sé qué va a pasar con este libro. El libro salió, como tú dices, fue muy bien recibido, hasta ahora sigue siendo muy bien recibido y eso me encanta, ya tiene una segunda edición con una nueva portada y demás. Y justo sale mucho en escuelas porque a los maestros de literatura y a los de historia les atrae mucho la forma en la que hago que tantos temas quepan en la ficción, pero también, digamos, en lo ensayístico, en la crónica, porque es un libro muy híbrido en muchos aspectos. Y a mí me encanta que les guste porque lo acercan a lectores muy jóvenes. Ahorita precisamente está como lectura para un CCH, que es una prepa, entonces hay chavitos y chavitas de 16, de 15 leyendo ese libro. Yo ya he tenido encuentros con ellos porque yo también, a mí me encanta ir a escuelas a platicar con los estudiantes y yo estaba muy emocionada de que ellos estuvieran tan felices de haberme leído y de conocerme y todo, porque yo decía, no me imaginé esto, ¿no? Cuando estaba planeando el proyecto, cuando estaba escribiendo el libro, jamás me imaginé que gente tan joven se entusiasmara a leer ese tipo de cuentos y pues sí está pasando. Entonces, nada, estoy muy contenta y bueno, ese libro también ya se tradujo al inglés en Londres, entonces, si todo sale bien, este año espero estar por allá promocionándolo, que ya también están traduciendo Despojos, pero todo empezó por Tristes Sombras, como lo mencionabas. No, súper bien, fíjate, yo no sabía eso de la traducción y qué bonito, ¿no? Porque también es siento que es un libro que también es como, no sé si decirlo así, transgeneracional, porque puedes llegar muy bien a gente mayor, más cercana a ese siglo, ¿no? Y decir, claro, yo me acuerdo o me contaron, pero como ahorita lo dices a jóvenes también, yo creo por lo mismo que decimos del tono, ¿no? De sí son libros, pero no son libros como de historia, o sea, no te pones a contar de una manera muy académica qué es lo que fue, sino con toda esta beta que tienes como del terror que me parece más ahí, y esto también que lo mencionábamos de ya irte a una parte social, ¿no? O sea,
a lo mejor el primer libro fue más, como tú dices, onírico y fantástico, y este es más como, incluso yo lo veo más así como conceptual, donde ya dijiste, quiero hacer esto, y lo uniste muy bien en tanto el género, que es lo fantástico, lo terrorífico, a también lo social y las problemáticas, que es algo que creo que desde ese libro te caracteriza mucho. Y también que es algo que en este tiempo, afortunadamente, se ha visto también que lo fantástico también es una puerta para la crítica, es una puerta para toda esta parte de analizar lo social y realmente ver lo monstruoso que podemos ser, ¿no? Porque yo leía tus cuentos de Tristes Sombras y el terror no viene de un monstruo fantástico, ¿no? O sea, viene de decir, pues hubo una institución gubernamental donde pues era totalmente legal encerrarte, hacerte hasta electrochoques, ¿no? O sea, todo eso que la ciencia decía que era lo mejor, pues ahora lo vemos con otros ojos y decimos, wow, qué monstruoso era. Y también uno se pone a pensar de, bueno, en 100 años, ¿qué van a decir de nosotros, no? O sea, ¿qué monstruos tenemos ahorita que no nos damos cuenta, los normalizamos, pero también alguien escribirá sobre la época de la pandemia, la época de las redes sociales, la adicción a las redes sociales, o sea, realmente siento que con ese libro abres demasiado, ¿no? Siento que también eso es lo que le da mucho a Tristes Sombras, de poder abrir conversación, de poder abrir debate, y que a lo mejor eso es lo que los maestros también quieren de sus alumnos, pero ellos lo disfrutan pues, por disfrutarlo, ¿no? Porque cuando uno está en prepa, pues también quiere leer algo que pues la pase bien y ya, y yo no leí, por ejemplo, de ese tipo de literatura, pues cuando iba en CCH, porque pues no había, pero me hubiera gustado mucho, ¿no? Entonces, sí, dime. No, y también creo que justo el contacto con los escritores es otra cosa que no existía en nuestras generaciones, ¿no? Leías autores que la mayoría estaban muertos. Yo no leí literatura contemporánea hasta que estuve en el semestre de intercambio acá. Entonces, ahí conocí a Alberto Chimal, por ejemplo, y Alberto Chimal fue a nuestro salón. Entonces, yo también estaba voladísima porque decía, wow, o sea, existen autores ahorita escribiendo este tipo de cosas increíbles. Está aquí en mi salón, puedo platicar con él, hacen presentaciones en la Gandhi, en el Péndulo, en todo eso. Entonces, fue cuando dije, me tengo que mudar. Y yo creo que sí cambia mucho la percepción sobre la literatura cuando conoces al autor y te platica, ¿no? De dónde surgieron las ideas, por qué escribió tal cosa. Entonces creo que ese tipo de acercamiento también cambia mucho la forma en la que los adolescentes y los jóvenes ven la literatura. Sí, para ellos ya es todo un poco más accesible. A lo mejor ellos no lo pueden notar porque pues, es su normalidad, pero si ya ves el contraste con nuestras propias experiencias, e incluso hablaba con Fernando de León, que también es un escritor de fantástico muy, incluso recomendado por Alberto Chimal. Y bueno, ese capítulo saldrá después, pero hablaba con él que él pues es de la generación de Chimal, de Cecilia Eudave, ¿no? Él nació en los 70s y pues una de las preguntas que más le hice fue eso, ¿no? O sea, ¿tú cómo viviste esa parte? Y él decía, no, pues yo todavía escribía con máquinas de escribir. Entonces tu realidad cambia totalmente y, por ejemplo, justamente este podcast es prueba de ello, ¿no? Es poder hablar sin tener que estar presencial y poder tener estas aperturas de conversación. Ahora, también con todo lo que hablamos de Tristes Sombras que ya mencioné, veo que a partir de ese libro tuviste este acercamiento que estamos hablando con muchas lectoras y muchos lectores, ¿no? Incluso sin intermediarios, o sea, las escuelas te invitan y la escuela es intermediario o una editorial, una librería, pero incluso charlas como esta que tuviste con clubes de lectura, con personas que se dedican a la difusión o a la divulgación, que te llamaban por Tristes Sombras, ¿no? Entonces también siento que rompiste un poquito con esa brecha de solamente tener un intermediario editorial o académico, que también, de hecho, eso me llama mucha atención, también fuiste muy llevada hasta universidades, ¿no? No solo para el libro, sino para otras cosas. Entonces, eres una autora que está en muchas cosas, que está desde tus lectores, tus editoriales y lo académico. Pero bueno, centrándome en la parte de los lectores, realmente, ¿cómo ves este acercamiento que tú ya lo viviste de la otra parte con Chimal, ahora tú como autora, ir tanto a las escuelas e ir también a clubes que se interesen en tu obra de esa manera, también yo creo repercute, ¿no? En tu carrera de escritora, porque la gente te busca, o sea, la gente te quiere leer y todo lo que saques, la gente, incluyéndome, pues estamos atentos y atentas de qué viene de Lola Ancira, ¿no? Entonces, has llegado a ese nivel
para mí en 3 libros, se podría decir, ¿no? Porque ahorita vamos a Despojos, pero Despojos ya cuenta con ese respaldo de estar esperando que va a ser Lola, ¿no? Pero bueno, regresándonos un poquito a esa experiencia que tuviste con lectores directos que ellos te dicen, oye, quiero hablar contigo de esto, ¿no? ¿Cómo es esa parte? Hasta un poco rockstar, ¿no? No sé cómo decirlo. Estaba pensando también justo en las redes sociales porque los autores de nuestra época o quienes leíamos, pues no tenían redes, ¿no? En caso de que estuvieran vivos. Entonces no era como este acceso de Instagram que le puedes mandar un mensaje a quien quieras o por Facebook. Entonces ahora como que el contacto es mucho más directo, rápido, y a mí cuando me empezaban a llegar los comentarios como de, oye, leí tu libro y me recordó esto y muchas gracias por escribirlo. Entonces pues yo empezaba como a sentirme como bonito, ¿no? De, qué lindo que alguien lea mi libro y se tome el tiempo de escribirme. Entonces, pues ahora ya es como más común de que me manden mensajes, que me manden fotos, pero yo agradezco cada imagen que me mandan, siempre estoy compartiendo las historias, que se tomen fotos conmigo, que las suban, o sea, todo eso a mí me fascina porque no es como quedarte con el gusto por el libro, sino también por conocer al creador o a la creadora en este caso, ¿no? ¿Y qué más hace de su vida? Como lo que decías, y qué está escribiendo ahora, y por qué le interesan esos temas. Entonces, yo cuando voy a charlas, cuando estoy en clubes de lectura, que también me fascina ir a clubes de lectura, me encanta responder preguntas, me encanta escuchar las interpretaciones que hay de las historias, porque cada lectura es una interpretación distinta, y he escuchado cada comentario que yo digo, wow, nunca se me hubiera ocurrido, no sé, o interpretaciones que me dan que yo también decía, bueno, mi cuento yo no lo pensaba por ahí, pero si tienen esas lecturas, todas son completamente válidas. Es también algo que siempre repito en los talleres, porque cada interpretación tiene que ver con nuestras propias experiencias y todos tenemos experiencias muy, muy únicas. Entonces a mí me encanta hablar con los lectores, me encanta contestar preguntas, me encanta también la convivencia, porque justo de un club te recomiendan a otro y te recomiendan a otro, o un lector te recomienda a otro, o es, oye, quiero un libro, no, mejor mándame 2 o 3 porque los quiero regalar. Y eso a mí me fascina porque es como, sí, ustedes recomiéndenlos, mándenlo a todos lados, y en los clubes también los digo, y en los talleres, ¿no? Si van a leer un autor independiente que esté en editoriales independientes y demás, ayuda muchísimo el boca a boca, porque no estamos en las grandes librerías y ese es otro gran problema. Yo soy el contacto directo con mis libros casi siempre porque las editoriales independientes donde estoy o no distribuyen mucho o solo están en ferias o tardan mucho en contestar o en mandar libros. Entonces yo siempre digo, yo soy lo más rápido, entonces si quieren libros, escríbanme a mí. Pero también llega un momento en el que dices, me gustaría que una editorial, o más bien estar en una editorial que sí distribuya, que sí esté en todos lados y no ser yo la que tenga que estar haciendo todo esto, porque también, aparte de todo el trabajo que tengo, aparte de las ferias, aparte de los clubes de lectura y todo, también soy distribuidora, ¿no? Entonces, está complicado, pero yo sé que ahorita es parte de, pero bueno, espero que más adelante sea más sencillo conseguir mis libros. Sí, eres como que todo en una, ¿no? O sea, tú escribes, tú editas, tú promocionas, tú distribuyes y ya estás muy acostumbrada a eso. Y bueno, digamos que la parte bonita es esta, la que dices, ¿no? De tener el contacto directo, porque siento que incluso las grandes editoriales industriales que tienen sus propios presupuestos para marketing, para pues, comerciales, todo esto, incluso en redes sociales, creo que lo que más anhelarían es tener algo que tú ya tienes, ¿no? Que es lo que dices, el boca a boca. O sea, creo que no hay mejor recomendación que alguien que tú confías, que un amigo tuyo te diga, léelo, o alguien, un booktuber que te guste, ¿no? Entonces, eso es muy difícil, creo yo, de llegar a ese punto, y no cualquiera, evidentemente, pues tu literatura habla por ti, a tal punto que también, incluso en este podcast, pues te vemos así, bueno, te veo así porque, pues te pregunto cosas de ti, ¿no? De Lola Ancira. O sea, yo ya te leí, ya te conozco como autora, pero también es el hecho de que, como tú dices, que cómo es la vida de Lola Ancira, cómo es la vida de una escritora, por qué la muerte, o sea, conocer todo eso es un extra que nosotros tenemos la fortuna de tener de tu parte, de decir, eso me ayuda al universo de Lola Ancira, ¿no? A esos cuentos, a esos libros, de poder cerrar como nuestro conocimiento, de decir, ahora que ya me contó, y también nuestra propia libertad que nos das de decir, pues si tú me dices que este cuento es muy de muerte, pero yo lo veo como que no, pues también es también como la libertad del lector, ¿no? Que es muy bonito también. Claro. Yo, por ejemplo, alguna vez vi que Antonio Malpica, que es un escritor de literatura infantil y juvenil, siempre se emociona mucho de todos sus lectores niños que le envían cartas, ¿no? Le envían cartas o le hacen comentarios,
y yo que vengo de la academia siempre es como, bueno, un comentario debe ser, un comentario crítico sobre el análisis, y no, o sea, los escritores con el comentario más subjetivo, supongo que es el que más te llega, ¿no? El de decir, me gustó porque tuve esta experiencia y me recordó y todo esto, entonces como que ya lo voy entendiendo esa parte, también salirme de esta burbuja académica para mí es un poco complicado a veces, pero sí, ¿no? También estás en esa parte. Y hablando, por ejemplo, que traigo a cuento a Toño a propósito, alguna vez dijiste que trabajaste con él en algún lado, ¿no? No sé si Él fue... fue mi tutor en la segunda beca del FONCA que tuve, con la que escribí Despojos. Fue uno de mis Ah, tutores. ya, sí. Digo, también lo digo porque a mí Toño me gusta mucho y yo no sabía que también era tutor, ¿no? O sea, también no sabía su vida. Yo pensé que nada Sí. escribía como literatura infantil y todo eso, pero qué chido. Porque también él es uno de los autores dentro de lo fantástico que a mí me parece muy prolífico actualmente, ¿no? Y viene de lo infantil y juvenil, pero me parece que dentro de ahí sí hay mucho que para mí es la misma tradición, por ejemplo, que acompaña tu literatura, que acompaña la literatura de esta generación y de la pasada. No sé si tú tengas acercamiento a ese tipo de literatura o de cuentos o de historias como más infantiles. Pues sí tengo algunos autores y algunos libros, pero no me he metido de lleno como me gustaría. Pero a mí me fascina la literatura infantil, esta doble lectura que te ofrece la ilustración. Entonces, no sé, a mí me encanta y yo también siempre la recomiendo y siempre digo que no son libros solo para niños. Nosotros como adultos también podemos aprender un montón y disfrutar del arte, de las ilustraciones, que también son preciosas. Entonces, hay libros que tocan temas justo como la pérdida, el duelo, la muerte, que dices como, ¿cómo le hablo de esto a un niño de 4 o 5 años? Hay libros hermosos y muy profundos que están al alcance de nuestras manos. Entonces, en las librerías hay justo estas secciones de infantil, vayan y dense una vuelta, porque yo a veces nada más por las portadas que tienen un murcielaguito, que tienen una calaquita, o sea, que son así, y me los llevo, ¿no? Entonces, y me fascina estarlos leyendo y estarlos viendo y luego ya se los doy a mis sobrinos o me los quedo o les compro otros y yo me lo quiero quedar también, pero a mí me fascina la literatura infantil y juvenil. Tengo un cuento que está pendiente de publicación, que es para infancias también, para niños muy chiquitos que todavía pues no ha encontrado como su lugar en editorial, pero viene, por ejemplo, un cuento ilustrado ya este año con Corda también, que es una publicación de un único cuento ilustrado. Entonces, pues ya voy un poco por ahí, pero sí me interesaría escribir para este tipo de públicos, porque sí, me fascina ese tipo de literatura, pero es muy complicado. Y ya lo he escuchado de otros autores que escriben tanto para adultos como para jóvenes y niños, que sí dicen es lo más difícil y sí les creo, porque apenas voy ahí empezando tratando de hacerlo, pero sí es complicado. Sí, de hecho, justo muchos dicen que es como el público más exigente, ¿no? El que te va a decir, no me gustó, no me gustó por esto y esto, o el más sincero, ¿no? Más sin filtros. Y también el que si no le está gustando, pues lo va a cerrar y ya no va a leerlo, ¿no? No va a decir, bueno, a lo mejor tengo que seguir leyendo. Entonces yo creo que sí es medio complicado esa parte. Y ahorita que dices de la imagen, digo, ya me estoy saliendo un poquito, pero la imagen como tal, como un recurso pues, narrativo, un recurso de comunicación, no, si bien no está demasiado en tu obra, que como tal literaria, no sé qué papel juega la imagen en tu vida, porque por ejemplo, pues el hecho de los tatuajes, ¿no? También es una parte de la imagen, de comunicar con la imagen, ¿no? Entonces, ¿hay algo vinculado, por ejemplo, que tú digas entre la imagen, el tatuaje, lo literario, tus temas que son de preferencia la muerte, la locura? ¿Viene por ahí también esa parte artística del tatuaje? Pues solo me tatúo, yo no tatúo, entonces alguna vez empecé a dibujar, que es como el primer paso para poder tatuar, pero no seguí, pero pues más bien sí, a mí me gusta que me hagan arte. Y es algo curioso porque lo estaba pensando hace poco y justo entre los 15 y los 16 fue ese cambio de, como, no sé, ese cambio de ver la realidad desde otra perspectiva, desde lo literario, desde lo artístico también. Yo hacía performance, fui modelo algunos años también de marcas alternativas, me empecé a tatuar, me empecé a perforar, entonces como que mi vida empezó a dar un giro muy, muy grande entre los 15 y los 16 años hacia estas cosas que me obsesionaban, que me gustaban un montón y que me siguen gustando. A mi mamá le preguntaba, ¿no? ¿Pero por qué la dejas? Y decía, es una etapa.
y a mis 37 sigue siendo una etapa, ¿no? Entonces ya pues es una etapa que va a durar para siempre. Pero mira, he tenido también la idea de escribir sobre tatuajes. Escribí un ensayo, he escrito varios ensayos sobre algunas de estas cuestiones, sobre la modificación corporal también, pero no he escrito como tal un libro y sí me interesaría escribir un libro sobre tatuajes de ficción. Sé que también, pues incluso no Malpica, no. Ignacio Padilla tiene un libro de un hombre tatuado. Entonces hay varias obras y es una obra infantil. Entonces hay varias obras así. Me interesaría, pues sí, escribir al respecto, pero creo que justo es eso. Tiene que ver con mi forma de aproximarme a la realidad y cómo entiendo distintas experiencias que me han ocurrido a través de la modificación corporal, de la escritura, de la lectura. Sí, justamente yo iba a decir eso de la vinculación que tiene este tipo de arte como el tatuaje o las perforaciones con el cuerpo, ¿no? O sea, cómo también tu cuerpo comunica, ¿no? Y hacer al cuerpo parte tanto parte del arte, porque no es como un libro que dejas en el librero, ya no, sino vive contigo, ¿no? Y es tu experiencia. Entonces, esa parte corporal también siento que es un tema muy reciente, que incluso en lo literario se experimenta ya mucho y me gusta mucho, ¿no? Bueno, pues vamos a llegar casi al final, entonces vamos a cerrar hablando de Despojos, que es tu libro más reciente, igual de, exactamente, que hasta tienes atrás también la ilustración. Sí, ahí tengo la Sí, portada. esa es Ahí. la reedición, ¿no? Bueno, porque yo tengo la anterior, Ajá, entonces supongo que igual sí. voló y lo reeditaron. Bueno, fue un libro que yo escribí, ya lo comentaba, con mi segunda beca del FONCA. Ganó un premio nacional en 2021, Laura Méndez de Cuenca, se publicó en 2022. El libro para 2003 ya estaba agotado y ya se habían hecho dos tirajes. Entonces, pues les pedí mis derechos y me los dieron, porque pues ya no había libros. Y ahí fue cuando conocí a Corda, que es una editorial independiente de aquí de Ciudad de México, que me propuso una nueva edición, pero ilustrada esta vez. Entonces, ahorita que hablábamos de la ilustración, pues ya forma parte también de mi obra. La ilustradora es Amaya Giner, que es de Cuernavaca, y me encanta todo lo que hace. Este otro grabado también es de ella, pero no se ve muy bien. Pero bueno, me fascina su arte. Entonces, cuando me propusieron esta nueva edición ilustrada, con ella, yo me acababa de hacer un tatuaje precisamente de uno de sus grabados. Entonces dije, está genial, porque justo tiene un estilo muy oscuro, muy tétrico y va perfecto con Despojos. Y también otro plus de esta nueva edición es que tiene 2 cuentos más, porque justo el proyecto original tenía 10 cuentos. Yo escribí un proyecto de 10 cuentos, un manuscrito de 10 cuentos, pero uno de los cuentos lo saqué porque lo mandé a un concurso internacional, no ganó, pero le dieron una mención, entonces quemaron mi nombre y el cuento, lo tuve que sacar del manuscrito. Y el último cuento me parecía que no estaba bien desarrollado, que no estaba bien cerrado, y decidí sacarlo. Entonces mandé a concurso el manuscrito con 8 cuentos. Afortunadamente ganó, se publicaron esos 8 cuentos, y ahora, hablando con Diego, que fue mi editor en Corda, pues justo llegamos a esta decisión de que sea una nueva edición, que sea ilustrada, que tenga los 2 cuentos que no tenía la primera, y pues es como el plus, ¿no? Y quedó, a mí me encanta, quedó precioso. También Corda hace libros muy bonitos y ellos pues se mueven un poco más, andan en muchas ferias. Lo hemos presentado un montón de veces, sobre todo aquí en Ciudad de México, pero a mí a donde me inviten, pues yo voy. Entonces yo feliz de la vida de que mis libros sigan teniendo vida a través de estas nuevas ediciones y que sigan encontrando lectores. Sí, y que los lectores sigan buscándote, porque yo creo por eso se acabó. Y yo leí justo en la edición pasada y luego vi que sacaste esta y dije, lo tengo que conseguir también porque aparte de que sí está muy bonita, dices que trae los otros cuentos, entonces dije, bueno, entonces ya mi tarea es que cuando vea un stand de Corda lo voy a comprar y voy a checar también el catálogo de Corda porque sí es bien potente, ¿no? Como dices, se mueven mucho, he visto que están en muchas, como dices, muchas ferias que es lo que mencionábamos, ¿no? Está bien también tener esta parte de la editorial que te apoye en moverte, ¿no? Que no seas tú la única que Claro. tengas que moverte. Pero sí, también este libro, igual que el anterior, es un poco más ya con concepto, ¿no? O sea, ya tienes toda una idea de en qué giran todos los cuentos, que sí son diferentes, pero que sí tienen una unión temática, ¿no? Si quieres rápido platicarnos cómo fue este proceso. Claro, es otro libro. Bueno, a partir de Tusitala, mis otros 3 libros ya publicados se han hecho
con apoyos. Entonces los planteo desde un inicio como proyectos. Y lo que mencionabas, yo ya me acostumbré a trabajar así, ya pienso un libro como un proyecto. Entonces, pues tuve afortunadamente otra vez el apoyo del FONCA, y acá lo que quise hacer fue más una crítica social que ya venía desde Tristes Sombras, como también lo mencionabas. Hay mucha crítica social, política, abordo también la violencia de género, que es algo que recrudeció desde hace algunos años, desafortunadamente, las cuestiones también del feminicidio, temas muy terribles, el secuestro infantil. Entonces, lo que hice fue un mapeo de la violencia en nuestro país e identificar los casos más graves en distintos estados, que en la mayoría yo he vivido, porque también he vivido en muchas partes del país. Entonces quería hacer un muestrario, digamos, un muestreo más bien de los tipos de violencia que aquejan a la sociedad mexicana contemporánea, y abordarlo también desde lo fantástico, de cómo tratar de dar una solución a esto, yo desde la literatura, pues a través de lo fantástico, de un hecho sobrenatural, que en algunos cuentos es más claro que en otros, pero lo quería seguir trabajando, no lo quería dejar de lado, lo fantástico. Sí, a mí lo que me gustó mucho de ese libro es tu tratamiento justamente de lo fantástico, porque bueno, lo fantástico como que muy comúnmente es esta parte inquietante, terrorífica, pero aquí fuera de lo fantástico el terror ya está, ¿no? O sea, la violencia ya está y eso da miedo, no es como que tú tengas que crear muy imaginativamente todo este terreno, ya existe. Y tu tratamiento me gustó mucho porque incluso yo lo he platicado con quien le cuento del libro, que hay veces en lo que tú lo fantástico incluso es como un paliativo, o sea, para poder soportar todo ese dolor está esa parte fantástica. Y yo dije, creo que nunca lo había visto o no lo había visto de esta forma. Y también es como ya tienes también una experiencia tanto en el género, ¿no? Para utilizar esta beta fantástica como no algo muy ya predeterminado en un cuento fantástico. Entonces, eso me gustó mucho. Son cuentos que sí son muy crudos, son muy violentos, pero que finalmente, pues creo que ese es el punto, ¿no? Como dices, es una especie de crítica, como dices, una crítica social de algo que pues debería preocuparnos a todos. Entonces, creo que sí se nota ya también una Lola un poco más madura en ese sentido, ¿no? Tienes un mensaje incluso más potente, y yo he visto que también he tenido muy buen recibimiento. Entonces, pues felicidades por eso. Me dices entonces que también va a ser traducido, sí, ¿verdad? Al inglés. Ya está siendo Perfecto. traducido, sí. O Está sea, este siendo año ya traducido. deberían estar Tristes Sombras y Despojos en Londres, ya en sus traducciones. Perfecto, perfecto. Pues para los lectores, ahora sí, en inglés serás nuestra representante para que los puedas inquietar en ese sentido. Pero bueno, pues el tiempo se nos fue, Lola, se nos fue, y pues esperemos que... Sí, cierto, como última pregunta. En una pequeña comunidad que tengo yo que le llamo la Cofradía Fantástica, yo les dije, ¿qué querían que le preguntara a Lola, no? Y me dijeron, ¿cómo va es la diferencia entre escribir cuento y novela? Teniendo en cuenta Uf. que se viene, ¿no? Un proyecto más de novela en tu historia como escritora. Entonces, si quieres responder a esta pregunta. Sí, pues el año pasado entregué ya mi primera novela, o terminé mi primera novela, que estuve trabajando desde 2018 junto con Tristes Sombras. La dejaba, la retomaba, la dejaba. Afortunadamente el año pasado tuve el apoyo del PECDA de Querétaro y dije, ya, tengo que sentarme a escribir porque ya tengo fecha de entrega, ahora sí. Entonces ya afortunadamente la pude terminar. Hubo varios cambios desde su concepción hasta lo que terminó siendo, pero yo creo que esos cambios tienen mucho que ver también con lo que yo he vivido estos últimos años, que bueno, son cuestiones muy personales, pero que tienen que ver justo con separaciones, con duelo, con cuestiones también psiquiátricas y demás. Entonces, pues todo eso lo metí a la novela porque ya era momento también de abordarlo. Es una novela que habla sobre todo del suicidio y de trastornos mentales. Entonces también va mucho por la cuestión de la salud mental, y eso a mí me interesa muchísimo. Desde Tristes Sombras dije, es que quiero hacer también algo, pero algo actual y contemporáneo. A mí me costó mucho entrar a la novela porque yo lo describo así, sentía que era un pulpo al que no les dejaban de salir tentáculos. Entonces escribí un capítulo y decía, es que también quiero escribir esto, y es esto, y esto. Entonces tenía como un montón de cuentos que tenía que unir para que fuera una novela, que sí había una trama, pues una sola trama, ¿no? Que es la historia de una madre con su hija adolescente, y hay otra mujer por ahí que también tiene que ver en la historia. Entonces,
sentía que cada vez quería como hablar más de ciertos, meter más personajes, meter otras subtramas, y en un punto dije, no, a ver, tengo que parar porque si no, no voy a terminar nunca. Entonces ya empecé a recortar, empecé a centrarme en lo que quería narrar, en los personajes fuertes, en los personajes principales, pero para mí sí fue muy, pues, no sé, fue un trabajo muy, muy duro. Sí lo volvería a hacer. Estoy descansando ahora. Tengo meses sin escribir algo. Lo último que escribí fue un cuento para una antología que salió en España, donde también está Alicia Mares, que es gótico urbano. Entonces, después de la novela tuve como una resaca literaria. A un amigo le puse ese término, ¿no? Me dijo, ¿es la resaca literaria? Después de una novela, le dije, sí. O sea, fue como, quiero descansar, quiero respirar. Y además he tenido un montón de trabajo, entonces tampoco es como que haya tenido tiempo libre, ¿no? Para escribir. Pero sí, para mí fue muy complejo. Pero tengo amigas, por ejemplo, que también escriben cuento y novela y dicen que para ellas un libro de cuentos es mucho más pesado que una novela, que son como 5 novelas juntas. Entonces, yo creo que es una cuestión muy subjetiva, ¿no? Es muy particular, muy personal. Para mí, mi primera novela sí me costó lágrimas. Pero me volvería a aventar, pero lo mío es el cuento, ¿no? Mientras estaba en la novela yo decía, pero ¿por qué me estoy haciendo esto? Si yo puedo escribir un cuento y ser muy feliz en un día, pero bueno, es parte de lo que ya he mencionado, que a mí me gusta retar constantemente mi escritura. Sí, es que a lo mejor también el cuento ya era algo, un espacio cómodo, ¿no? Para ti, y después lanzarte a la novela se fue como que, órale, desde el inicio, vamos. Pero sí, nos dejas picado con todo lo que dices de lo que va a ir la novela. Creo que pues todos esperamos justamente un nuevo libro, y en este caso novela algo diferente de Lola. Entonces, pues vamos a estar muy atentos. No sé por qué hablo en plural, pero es como del porque proyecto, ¿no? Representas a todos. A todos, sí. A los lectores, a Sí, ti. exactamente, a la comunidad, a todos. Entonces, Exacto, pues a la sí, comunidad. sí. Pues sí, vamos a estar atentos a tu nuevo libro para leerte y pues seguir sorprendiéndonos con tu literatura. No me queda más que agradecerte, Lola, el tiempo y tus palabras, y también me gustaría decir, quería hablar de eso, pero solo lo comentaré. Veo que también eres una escritora que apoya mucho a otros escritores y escritoras, y yo por ti he conocido, ahorita nombraste a Alicia Mares, hiciste alguna vez un evento con Alicia, con Samantha Galán y con Magdalena López, yo las conocí ahí, entonces también agradezco esa parte tuya porque no, estás en un punto, bueno, en un nivel donde pues no, podrías no hacerlo, ¿no? Pero siento que sí lo haces, y siento que es de agradecer esa parte porque no todos lo hacen, ¿no? Entonces, y aparte porque hay muchos buenos escritores y escritoras, ¿no? O sea, eso también hay que decirlo. Pero bueno, pues vuelvo a agradecerte y no sé si quieras dar unas palabras finales. Pues agradecerte a ti también que tomes en cuenta mis recomendaciones, porque también para mí es parte del trabajo, ¿no? Estar recomendando autoras, autores. Yo siempre estoy como abierta a proyectos, a que me inviten. De hecho, también por ahí hubo un proyecto en el que me dijeron, es que quiero este tipo de autores, pero yo tengo estos. Y dije, no, a ver, yo te paso a los que sí deberían estar, porque también me interesa mucho estar en contacto y estar leyendo lo que se escribe actualmente en México. Y lo que tiene calidad y lo que tiene propuesta, yo siempre lo voy a estar mencionando y recomendando por todos lados, porque así como a mí me ayudaron, yo también quiero ayudar, y yo quiero generar redes y yo quiero generar comunidad. Entonces, eso, para mí lo más importante es estar en contacto con escritores y escritoras que están abordando temas que a mí me fascinan, que ahorita si empiezo a nombrar no terminaría, pero bueno, para mí sí es muy importante apoyar porque a mí me han apoyado, entonces yo lo voy a hacer siempre que se pueda. Y pues nada, también generar espacios, ¿no? Generar espacios seguros en mis talleres, generar espacios, generar redes, estar en contacto con mis lectores, todo eso para mí es como la base de la cuestión literaria y de la escritura. Sí, y creo que sí lo has hecho muy bien, ¿no? Tienes una red tanto de apoyo como de lectores, como de por todos lados, muy fuerte, y también porque tú lo has generado. Y bueno, pues para quien no haya leído, que yo creo que ya todos te han leído, pues lean a Lola Ancira, esperemos una nueva novela, y pues para quien nos escuchó, muchas gracias, y nos estamos viendo en un siguiente episodio de Literatura Fantástica. Muchas gracias y nos vemos. Bye. Gracias. Bye. Gracias por escuchar este episodio. Encuéntrame en Instagram como Teorías de lo Fantástico. Ahí hablo de libros, historia y conceptos sobre este género.